Primero que todo, muchas gracias a la Federación Mexicana de Medicina Nuclear por la invitación, a la doctora Violeta Cortés y al doctor Juan Carlos, presidente de la Federación, por la invitación a dar esta charla. Bueno, vamos a hablar acerca del estado del arte de COVID-19 y sobre todo de la aplicación de la inteligencia artificial en México. Lo primero es un resumen muy rápido de lo que ha pasado. En 2019, 31 de diciembre, se reportan los primeros 27 casos en Wuhan y los reportan como unos casos de neumonía atípica. Posteriormente, el 7 de enero, los científicos identifican un nuevo tipo de coronavirus. El 13 de enero se registra el primer caso de coronavirus ya fuera de China. Este fue en Tailandia. Posteriormente, el 20 de enero, se registra el primer caso en los Estados Unidos. El 23 de enero, la ciudad de Wuhan es puesta en cuarentena porque ya se considera que están en epidemia. El 24 de enero se reportan los primeros casos en Europa, en este caso en Francia. El 30 de enero, la OMS declara un estado de emergencia pública mundial. El 26 de febrero se reporta el primer caso en América Latina, que es en Brasil. El 28 de febrero se reportan los dos primeros casos en México. El 11 de marzo, la OMS declara que existe una pandemia. El 26 de marzo, Estados Unidos se convierte en el país con más casos del mundo. Y ese ha sido más o menos el panorama, la línea del tiempo del COVID, hasta que más o menos ya se convirtió en una pandemia. Hablando algo rápido de virología, tenemos que el coronavirus se ha denominado como el SARS-CoV-2 y se han identificado tres subtipos que son denominados A, B y C, siendo el que predominó en China el A y el C en Europa y América. Curiosamente, en México se han encontrado cepas de A y B, tanto de las que predominaban en Europa como las que predominaban en China. ¿Cómo estamos de epidemiología? Este es el dato, el mapa del número de casos que tenemos hasta el momento, 5.763.122, siendo el país Estados Unidos con más casos, con 1.715.000. Seguido con Brasil con 411.821. México, ¿cómo está México? México, hasta el día de ayer tenía 78.023 casos, 8.597 defunciones, con una tasa de letalidad del 11%. Siendo la Ciudad de México la ciudad con más casos, con 21.826, seguido por el Estado de México y luego por Baja California y Tabasco. ¿Qué se ha encontrado en cuanto a tasas de mortalidad? Se ha encontrado que a nivel mundial pues ha sido mucho mayor en mayores de 80 años y de 70 a 79, que la condición física cardiovascular, la diabetes, las enfermedades respiratorias y ha sido predominante en hombres sobre mujeres. Sin embargo, en México lo que hemos observado más es que la obesidad ha sido un factor predominante en los pacientes jóvenes para que esa mortalidad exista en nuestro país. Características clínicas, ¿cuáles son las más importantes? Lo primero es que el periodo de incubación está entre los primeros 14 días después de la exposición. Y en general van a ocurrir los síntomas después de los 4 o 5 días. Lo más común que haya es fiebre, seguido de tos seca, puede haber cansancio, dolor muscular. Sin embargo, los síntomas de riesgo es que ya tenga dificultad respiratoria. Otro síntoma muy común es la cefalea. Pero cuando ya el paciente tiene dificultad respiratoria es cuando ya nos tenemos que poner en alarma. ¿Cómo clasificamos clínicamente el espectro de la enfermedad? Se clasifica en 3 grados. Leve, que quiere decir también sin neumonía, 81%. Grave, en la que ya hay disnea, hipoxia o afectación por imagen de más del 50%, esta estaría en el 14% de los casos. Y la severa, que ya sería un shock o una insuficiencia respiratoria o una disfunción multiorgánica. La tasa de letalidad en cada país va a ser variable y va a depender de múltiples factores, tanto de su sistema de salud, de sus costumbres, de su nivel socioeconómico. En general, la tasa de letalidad global es del 6.9. Como ya hemos visto antes, según los datos registrados, la tasa de letalidad en México es del 11%. ¿Qué factores de riesgo están asociados
están establecidos para COVID. Ya habíamos visto la edad, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el uso de productos biológicos también, inmunosuprimidos, y cuáles son para COVID grave, sobre todo en pacientes con una LDH aumentada, ferritina aumentada, también con linfopenia, serían los principales. El diagnóstico. Esta es la definición de caso que se lleva por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México. Entonces, caso sospechoso se define a cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza. Y se puede acompañar con cualquiera de los síntomas siguientes. El caso confirmado es la persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con un diagnóstico confirmado con PCR. El gol estándar o el diagnóstico microbiológico se hace con la RT-PCR. Ese es el gol estándar de diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos problemas con ello. Primero, depende mucho del kit que se use. Depende del transporte de las muestras. Depende de la disponibilidad de pruebas que haya. En general, la sensibilidad han variado del 70 hasta el 90% dependiendo de los kits que se usen. Los primeros en China tenían una sensibilidad inferior al 70% y algunos en Estados Unidos tienen una sensibilidad superior al 90%. Sin embargo, esto es muy variable. Sí tienen una buena especificidad mayor del 90%. Pero el principal problema de la PCR es que no se puede hacer de forma masiva, porque pues, requiere mucho procesamiento y no tenemos todos los laboratorios para hacerlo. Como alternativa han surgido los test rápidos. Estos pueden ser para detección, ya sea de anticuerpos IgM o IgG, para al coronavirus, o ya sea por detección de antígenos, de proteínas, o detección de anticuerpos frente al coronavirus. La ventaja es que son muy rápidos, salen los resultados en 15 a 20 minutos, sin embargo su sensibilidad también es baja, es mucho más baja inclusive, y su especificidad va a depender mucho del momento en que se tomen estas pruebas. Por lo cual, la verdad no se usaban como test diagnósticos de elección. Sin embargo, hoy por hoy ya se están aprobando, en Estados Unidos han sido aprobados y en México ya se está empezando a aprobar. En cuanto a estudios de imagen, pues lo primero que tenemos es la radiografía convencional. Esta tiene una sensibilidad del 69%. Las ventajas es que se puede hacer en casi cualquier paciente, se puede hacer inclusive en UCI, sin embargo no se va a hacer a todos los pacientes. ¿Qué indicaciones tiene? En pacientes en urgencia si hay una sospecha de infección por COVID-19, en pacientes hospitalizados, cuando se vaya a realizar con equipo portátil, o que haya un empeoramiento clínico relevante. Y en general, todo paciente con UCI que ya está intubado, se prefiere hacer mejor una radiografía a hacerle una tomografía. Esas serían las indicaciones de la radiografía convencional. Sin embargo, por su baja sensibilidad, si una radiografía es negativa, no podemos decir que no tenga COVID. Hay unas lesiones que han sido denominadas compatibles o sugestivas de COVID-19, que son las opacidades focales, la tenue opacidad focal, el tenuamiento denso, un patrón intersticial focal o difuso, o el patrón alveolo intersticial. Sin embargo, estas no son patognomónicas del COVID y se pueden dar en muchas otras enfermedades. Pueden servir para diagnosticar, pero se tiene que tener claramente también toda la clínica del paciente. En este caso, en esta radiografía, vemos un claro ejemplo de una opacidad focal que es bilateral y periférica, que son muy típicas del COVID-19. Siempre debemos, cuando miramos la radiografía, debemos mirar que las lesiones sean bilaterales y sean periféricas para que nosotros podamos pensar en este diagnóstico. ¿Qué lesiones no debemos pensar en COVID-19? Si tenemos una consolidación focal, pero que esta sea única, o que tengamos adenopatías, que pueden ser iliares, o un derrame pleural, en este caso es un derrame cisural, o un nódulo único, tampoco sería lo que pensemos para COVID.
Esto del derrame pleural, sin embargo, es revalorado porque actualmente ya han habido muchos artículos que hablan que el derrame pleural sí puede estar asociado a aumento de la severidad del paciente. Entrando en la tomografía, esta es una muy buena herramienta para diagnóstico de COVID. Tiene una sensibilidad del 97 al 98%. Su especificidad no es muy buena, 68%. Tiene un valor predictivo positivo del 65% y un valor predictivo negativo del 83%. ¿Qué sería lo indicado? Lo indicado es que tuviéramos un espesor de corte de 1 milímetro, un tiempo de rotación de 0.3 a 0.5 segundos. El voltaje del tubo podría ser de 120 miliamperios y podríamos adquirirlos. Generalmente lo que se recomienda es una tomografía de alta resolución y deberíamos hacer una apnea expiratoria. En caso tal de que queramos valorar otro tipo de lesiones, podríamos hacer una ventana para mediastino, y si queremos valorar que tenga un tromboembolismo pulmonar, ya tendríamos que hacer una angiotac. Con la tomografía de tórax, lo que ha pasado, ha habido muchas controversias. Primero, el 22 de marzo del 2020, el Colegio Americano de Radiología dice que no se debe usar como prueba de primera línea para el diagnóstico de COVID. Y también sugiere que se debe usar con moderación y reservarse para pacientes hospitalizados y sintomáticos con indicaciones clínicas específicas. Sin embargo, esto ha cambiado y el 7 de abril del 2020, el Consenso Nacional de la Sociedad Feiner estableció una serie de escenarios, estableció 3 escenarios. El escenario 1 es aquel que tiene pacientes con síntomas leves de COVID. Entonces, en estos pacientes pues, no se recomienda ningún método de imagen y la categorización se debe hacer clínica y con base a la prevalencia que haya de la enfermedad en el país. El escenario 2 son pacientes con síntomas moderados a graves, con alta prevalencia de la enfermedad y donde no hay restricción de recursos. En estos casos se recomienda usar las imágenes para conocer el estado del paciente, estratificar y luego valorar si hay empeoramiento clínico. Como sabemos que la PCR puede dar negativo en los primeros días de la enfermedad, se recomienda que esta se repite en caso tal de que la tomografía sea positiva. Y el escenario 3 es el que podríamos catalogar a México. Porque en este escenario es en los países que tienen alta prevalencia de la enfermedad y donde hay restricción de recursos. Entonces, en todo paciente que tenga síntomas moderados a graves, se debe hacer tomografía. ¿Para qué nos sirve la tomografía en este caso? Nos ayuda a clasificar los pacientes, sobre todo en el caso que no haya pruebas diagnósticas, como es en este caso en nuestro país. Las imágenes pueden revelar características propias del COVID y la PCR puede ser negativa o no habérsela hecho, y aún así el diagnóstico, si la clínica y la tomografía lo sugiere, debería darse como COVID-19 y luego debería repetirse la PCR. Eso es lo que recomienda la Sociedad Fleischner. ¿Qué es lo principal? ¿Qué encontramos? Principalmente opacidades redondeadas, que donde se distribuyen de forma periférica. También se puede haber engrosamiento bronquial. Vemos en este caso que la presencia de vidrio despulido y consolidación es muy característica, en este caso en el 78%, y que sea bilateral. Esto sería lo que esperaríamos de encontrar por tomografía, lo típico. Principalmente ¿en dónde? En lóbulos inferiores, y con eso ya haríamos el diagnóstico de un COVID típico. Hay unas clasificaciones, han habido varias. Una de las primeras fue la británica, y luego la RCNA sacó su propia clasificación, y es la que vamos a ver primero acá. Está en típico, que básicamente van a ser focos de vidrio ilustrado, que van a ser periféricos, bilaterales, como ya les había comentado, y que van a predominar en lóbulos inferiores. Pueden estar asociados a patrón en Crazy Baby, o puede haber consolidación periférica, o puede haber broncograma aéreo o signo del halo reverso. Ese sería el patrón típico. El indeterminado
es que haya ausencia de datos típicos, pero que haya una consolidación con vidrio ilustrado, que esta sea difusa, periliar, pero no tenga la distribución típica que ya vimos. Y el atípico, que es que no tenga las características, que definitivamente tenga otro patrón, por ejemplo, pacientes que tengan un patrón en árbol en brote o tengan una cavitación, esos pacientes ya no serían de las características de COVID. Y el otro sería negativo para COVID, que es que no haya datos de neumonía en la tomografía. Otra clasificación que se está usando mucho es el CORRATS. Esta la propuso la Sociedad Holandesa de Radiología y va de CORRATS 1 a CORRATS 6, donde el CORRATS 1 no vamos a ver anormalidades en la tomografía. El CORRATS 2, el nivel de sospecha es baja y las anormalidades van a ser más bien consistentes con otras infecciones diferentes a COVID-19. El CORRATS 3 va a ser un patrón indeterminado, que no tenemos claro si hay infección por COVID o no. El CORRATS 4 hay una alta sospecha de COVID-19 y eso lo vemos en la tomografía con unas anormalidades sospechosas de COVID-19. El CORRATS 5 es que básicamente son las características típicas de COVID-19 y el CORRATS 6 es cuando ya tenemos esto y ya tenemos la PCR positiva. Vemos las características propias del vidrio despulido, vemos múltiples imágenes en tomografía que generalmente tienen esa característica redondeada y que son de distribución periférica y bilateral. Eso es muy, muy, muy típico del COVID-19. El patrón en Crazy Paving, que ya vemos que este patrón está muchísimo más asociado a progresión de la enfermedad. Entonces ya no vemos el patrón de vidrio ilustrado que habíamos visto, sino que se le sobrepone un patrón reticular. Y esto ya lo identificamos en estadios un poquito más avanzados de la enfermedad. El engrosamiento peribronquial, si bien no es patrón mnemónico, sí se ha visto mucho en estos pacientes y también puede estar, es un dato propio del COVID-19 y lo tenemos que buscar. Sin embargo, no tampoco es que sea patognomónico. El signo del halo invertido, que también se puede presentar en otras enfermedades, se ha descrito mucho en casos de COVID-19, sobre todo ha sido más bien no tan sensible, pero sí mucho más específico. Y el patrón de conciliación, que es un patrón que sí se va a ver mucho más y que está más relacionado con la cronicidad. Entre más consolidación tengamos, más progresión de la enfermedad vamos a tener. Sin embargo, si ustedes ven, estas consolidaciones también son periféricas y son bilaterales. Si pensáramos en una consolidación única que estuviera acompañada de broncograma aéreo, pues pensaríamos más en una neumonía bacteriana. Entonces, las consolidaciones tienen también su propia localización en esta enfermedad. Y así es como vemos cada una de las clasificaciones, como ya habíamos visto. En esta tomografía vemos múltiples imágenes redondeadas, periféricas, de vidrio ilustrado, que son bilaterales y están distribuidas generalmente y están predominantemente en las bases pulmonares. Eso es un patrón típico de COVID-19. El indeterminado, si observan, vemos dos imágenes. Ya vemos que ese patrón en vidrio ilustrado no es periférico y no es redondeado, es más bien difuso. Sí es bilateral, pero no tiene una predominancia como la que habíamos visto en la imagen anterior. Luego nos hace pensar, esto podría ser también característico de otras infecciones. Podríamos pensar en influenza o en este caso podríamos pensar en la otra imagen que vemos de toxicidad en drogas, donde vemos un patrón también en vidrio despulido que es mucho más tenue, pero que tiene distribución también difusa. Y el atípico que definitivamente no nos hace pensar en COVID. Entonces, son pacientes que ya tengan, por ejemplo, como en este caso de la izquierda, en una caverna, o que tengan, por ejemplo, un patrón en árbol en brote. Eso definitivamente no nos hace pensar mucho en COVID. También la tomografía es muy importante para dar pronóstico. Y para esto se han usado distintas escalas. La Secretaría de Salud con el INER dieron una escala adecuada para pronóstico en tomografía, en la cual establecen 5 puntos de acuerdo a la afectación del lóbulo y se van a sumar este puntaje para saber si tiene una afectación leve, una afectación moderada o una afectación severa. Debemos sumar el porcentaje de afectación de cada lóbulo y así finalmente vamos a saber
qué score tiene el paciente. Esto pues ya se viene usando en muchos hospitales del país. Algo también interesante es algo que propuso un anestesiólogo intensivista italiano. Él dijo, bueno, yo siento que el COVID, los pacientes con COVID no se comportan igual. Y para eso estableció que existen dos fenotipos. Un fenotipo L o light y un fenotipo H o high. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver sobre todo con la afectación pulmonar del paciente. En el fenotipo light son pacientes que tienen más afectación con vidrio ilustrado, que es muy poca la afectación de los lóbulos y vas a tener su distribución periférica. El peso del pulmón va a ser más bajo y el porcentaje del pulmón áreado va a ser mucho mayor. Y eso lo podemos relacionar con las unidades Hounsfield que estamos viendo a la derecha. Vemos cómo está teniendo una tendencia más hacia menos 1000, está en menos 900, lo cual nos está indicando que tiene muchísimo más pulmón aireado. El fenotipo high, por el contrario, son pacientes que tienen más tendencia a la consolidación, tienen un peso del pulmón mucho más alto y la porcentaje de pulmón aireado es mucho más bajo. Las unidades Hounsfield se van a recorrer hacia la derecha, pasando de menos 100 hasta llegar a 100. Entonces es un pulmón mucho más pesado que no está haciendo intercambio gaseoso y son pacientes que van a tener que necesariamente ser intubados. Esto es lo que proponía él, que pacientes con el fenotipo light fueran tratados de forma distinta a los del fenotipo high. Y los del fenotipo light pueden llevar simplemente con terapia no invasiva y los de fenotipo high ya definitivamente se van a necesitar intubación. En la evolución hay distintos cambios. Primero, pues ya sabemos que hay un patrón en vidrio ilustrado, luego va a pasar a un patrón en Crazy Baby y luego van a empezar a aparecer áreas de consolidación, que estas van a ser periféricas y van a empezar a distribuirse por todo el pulmón. Finalmente, va a pasar a una fase de resolución que en teoría debería ser después de los 14 días. Sin embargo, esto no lo hemos visto y, por ejemplo, en nuestro hospital hemos visto inclusive pacientes a los 25 días que todavía tienen consolidaciones. En pediátricos, ¿qué ha pasado? En pediátricos, la distribución generalmente es periférica, hay distribución peribronquial, puede haber patrón de vidrio ilustrado y, sobre todo, engrosamiento peribronquial. No se ha descrito mucho la consolidación, aunque si la tiene no quiere decir que no pueda hacer, pero no es lo que más se ha descrito. Bueno, con esto concluimos un resumen muy rápido de la radiología de COVID y nos vamos a centrar en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y el COVID han estado muy ligados y precisamente fue un algoritmo de inteligencia artificial llamado Blue Dot que fue el que advirtió acerca del brote de COVID-19 que estaba pasando en Wuhan y de hecho le mandaron una advertencia a la OMS y la OMS no le hizo caso. Este algoritmo de inteligencia artificial usaba muchas informaciones que le indicaban que estaba pasando este brote y advirtió sin que fuera tenido en cuenta. ¿Cómo definimos la inteligencia artificial? La inteligencia artificial generalmente pues nosotros tenemos la visión que tenemos de las películas y creemos que son redes que van a gobernar el mundo, pero verdaderamente la inteligencia artificial se creó para hacerle la vida mucho más fácil al humano. ¿Cómo la definimos? Es la rama de la informática dedicada a crear sistemas para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Son tareas que nosotros haríamos, pero que las máquinas pueden hacer por nosotros. Que no significa que nosotros no las podamos hacer, pero que ellas también lo pueden hacer y las pueden hacer muy bien. Hay un diagrama de Venn que describe cómo es más o menos la inteligencia artificial y todos sus subtipos. Entonces tenemos la inteligencia artificial, luego tenemos el aprendizaje de máquina, tenemos el deep learning o aprendizaje profundo y tenemos las redes convolucionales
neuronales. El aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina es el subcampo de la inteligencia artificial en el que los algoritmos se entrenan para realizar tareas aprendiendo patrones en lugar de datos mediante la programación normal. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente cuando hacemos una programación, nosotros escribimos un código y le decimos, yo quiero que hagas esto, luego haces esto, luego vas a hacer esto. Si esto pasa, esto lo haces. Y así funcionan, digamos, los códigos que se hace, por ejemplo, para programar una app de Android o de iOS. En el caso de la inteligencia artificial es un poco distinto. En la inteligencia artificial, en el aprendizaje de máquina clásico, yo le tengo que decir, oye, máquina, tienes que buscar determinada estructura. Esa estructura tiene una forma redonda, tiene esta intensidad de píxeles y se parece a esta otra cosa. Yo le tengo que indicar para que la computadora entienda qué es lo que está buscando. Pero para esto se necesita que sean personas muy expertas en el tema que le puedan indicar y guiar a la máquina para que pueda llegar a ese problema. Eso es lo que se denominaba el aprendizaje de máquina clásico, que en la medicina, en la radiología se usó mucho, en los denominados CATs, que se usaron para diagnóstico de tumor de cáncer de mama, pero que en la actualidad han dejado su uso por el advenimiento del Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Es aquel aprendizaje en el que el algoritmo aprende por sí mismo. Él no necesita que le digas esas características. Él va a aprender a su manera, pero va a aprender. Y él va a aprender una composición de características que van a reflejar una jerarquía entre las estructuras de datos. Hace estructuras complejas, las va a hacer unas representaciones simples. Y de tal forma que van a ver, va a determinar características como intensidad, texturas, filtros, o va a hacer unos clasificadores para determinar si es esta o otra enfermedad, o puede hacer extracción de estructuras y datos, en tal forma de que pueda determinar distintas lesiones. El aprendizaje profundo nos puede servir para muchísimas cosas, no solo para clasificar y diagnosticar una enfermedad, también nos puede ayudar a mejorar un método diagnóstico y nos permite hacer muchísimas cosas más importantes en la radiología y en general en todo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué teníamos ahorita al Deep Learning en boga? Porque precisamente el advenimiento de los supercomputadores, los procesadores, han mejorado. El hecho de que Google y todas las empresas han estado invirtiendo, Nvidia, las GPUs han sido desarrolladas de forma algorítmica. Eso ha hecho que verdaderamente el campo de la inteligencia artificial sea considerado como la cuarta revolución industrial. ¿Cómo podemos hacer un símil entre una neurona normal que conocemos como médicos y una red neuronal artificial, una neurona artificial? Entonces, primero lo que vemos es las dendritas. Las dendritas vendrían a ser como los pesos. Los pesos son lo que vemos acá como W. Y los somas sería la función de activación, que en este caso se llama la función ReLU. Y finalmente va a tener una salida, que es esta, o que es para hacer la sinapsis, en el caso de la neurona, o la salida Y para conectarse a otra neurona artificial. Y esto es una red neuronal artificial. Tenemos múltiples neuronas artificiales que se interconectan las unas con las otras. Entonces, le están mandando, son múltiples capas y se están interconectando las unas con las otras para finalmente tener desde un estímulo, que es el input, hasta una salida. Para ya pasar a algo mucho más avanzado, que sería las redes neuronales convolucionales. En estas redes neuronales hay una entrada, hay una
capa de convolución, hay una capa de agrupación que se llama pool, hay una capa de no linealidad que se llama la unidad lineal rectificada o la ReLU, otra capa de agrupación, una capa FC que se llama la Fully Connected, que son capas que están completamente conectadas, y finalmente todas estas capas van a ir hacia un clasificador, que pueden haber varios tipos. Uno de los que más se usa es el softmax. Este clasificador nos va a decir, por ejemplo, si es COVID o no es COVID. Pero luego de que todas estas capas de neuronas actuaron, y esto pueden haber muchísimas. Esto es un resumen de una red neuronal convolucional, pero hay distintos tipos, y dependiendo de lo que uno quiera hacer, va a ser la que uno escoja. ¿Cómo se hace un diseño de estudio en inteligencia artificial? Lo primero, tengo que establecer la pregunta clínica. Y esto lo podemos hacer nosotros los médicos, los radiólogos o cualquier médico que intervenga en inteligencia artificial. Establece la pregunta, lo que quiere estudiar, y luego debe determinar qué quiere hacer. ¿Qué visión computacional debe hacer? ¿Quiero clasificar? ¿Quiero segmentar? ¿O quiero detectar? Luego, debo tener en cuenta la adquisición de los datos. ¿Cómo voy a tomar los datos? Si es de una tomografía o si va a ser de un ultrasonido o de dónde. Luego vamos a hacer el preprocesamiento de datos. Acá también jugamos un papel fundamental. En el preprocesamiento nosotros debemos, si queremos que sea mejor y más preciso, debemos segmentar las imágenes para permitirle a los ingenieros que ellos puedan facilitarle su trabajo. En esta parte ya de software y hardware, ya los ingenieros determinan qué unidades de GPU se necesitan, qué sería lo más recomendable para hacer el sistema. Luego se define qué arquitectura de red neuronal debe usarse y finalmente debemos hacer una validación que va a tener distintas métricas dependiendo de lo que nosotros queramos evaluar. Entonces, tenemos distintos tipos de visión computacional. Entonces tenemos la clasificación, en la que nosotros vamos a decir, simplemente vamos a etiquetar. Por ejemplo, en este ejemplo que se está dando, están etiquetando si tiene o no metástasis. Entonces, solo va a decir si tiene metástasis o no tiene metástasis. En este caso, esta red neuronal que estamos viendo, esta red se llama una ALESNet y va a tener distintas capas y finalmente, como ven, termina en un clasificador que va a decir si tiene metástasis o no. Si ya lo que queremos nosotros es detectar, nosotros sí vamos a tener que marcar la región de interés. Entonces, vemos estas lesiones, entonces las marcamos para que finalmente la red neuronal las detecte. Esta red neuronal no va a ser la misma que escogimos para clasificar. En este caso se escogió una BGG, que es otro tipo de red neuronal. Y si finalmente lo que queremos es segmentar, si ustedes ven, para detectar, simplemente yo hago un cuadro, hago como si fuera un ROI. Y ya, digo, estas son las lesiones que quiero detectar. Pero para segmentar, yo sí tengo que hacer un trazado muy fino de la lesión. Tengo que dar muy bien los bordes y todo, porque de acuerdo a esto, es que la red neuronal va a segmentar bien. En este caso, la red que se escoge para este ejemplo es una UNet. Entonces, como ven, para cada tipo de visión computacional podemos usar una red neuronal distinta. Finalmente, ¿esto para qué nos sirve? Nosotros como médicos, pues, tenemos la visualización. Nosotros estamos diagnosticando, pero esta visualización va a ser mejor cada vez que tengamos la experiencia. Luego va a haber una cuantificación de los datos. Finalmente, ¿a qué nos sirve la inteligencia artificial? A llegar a una medicina de precisión. Podemos nosotros tener una medicina de precisión sin tener tanto tiempo de experiencia usando algoritmos de inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial es una ayuda muy importante para el médico radiólogo para que pueda llegar a este óptimo, a la medicina de precisión. Finalmente, lo que nosotros queremos es salvar vidas y salvar pacientes. Y a esto nos puede ayudar la inteligencia artificial. Si ven, también ha habido un boom últimamente también en la radiología y yo creo que pues, muchos ya se han percatado de que el Radiographics y el Radiology ya están publicando cada vez más artículos de inteligencia artificial. Y si vemos en
En general había muchos artículos en journals de biocomputación, pero ahora hay muchos artículos también en journals de radiología, como el Radiology. Específicamente hablando del COVID, han habido gran cantidad de estudios de inteligencia artificial relacionados con COVID y se han hecho en distintas modalidades: tomografía, la mayoría, y pocas radiografía. Sin embargo, si ustedes observan esta tabla, la mayoría tienen nombres chinos, ¿no? Apellidos chinos. Eso todo lo han hecho los chinos. Y finalmente, algoritmos propios de latinoamericanos, pues no tenemos acá ningún nombre Rodríguez o algo así. Entonces, no tenemos ningún algoritmo que esté todavía publicado. ¿Qué potencialidades tenemos? Primero, ¿qué nos daría la inteligencia artificial? Primero, podemos hacer diagnóstico por tomografía y radiografía, y que sea mucho más preciso, que sea bien rápido, que en 15 segundos esté el resultado. Que necesariamente, sí, que el radiólogo experto lo puede hacer, perfecto, lo puede hacer, pero el radiólogo experto no siempre está. Entonces, qué bueno tener la ayuda de un algoritmo de inteligencia artificial para esto. También es muy importante el uso en la periferia. ¿Para qué nos sirve más? Para cuantificar, segmentar lesiones por lóbulos y clases y establecer un score de severidad automático, que ya han implementado, han hecho algunos artículos de ello. Establecer un modelo de predicción que permite identificar los casos que progresan en enfermedad grave en etapas tempranas, súper fundamental. Sabemos del tema de la hipoxemia silente, sabemos de pacientes que son leves y inmediatamente se complican y terminan en UCI. La inteligencia artificial nos serviría para predecir ello. Si fusionamos los datos inmunológicos con los radiológicos, podemos identificar nuevos marcadores inmunológicos. Podemos crear modelos combinados con imágenes y datos clínicos para predecir la respuesta individual al tratamiento de los pacientes. Finalmente, podemos generar modelos que permitan, fusionando todos los datos moleculares, clínicos, epidemiológicos y de imagen, para acelerar las soluciones para detectar, contener y tratar el COVID-19. Y finalmente surge nuestro proyecto, que es el CIVICON COVID-19 para detección de inteligencia artificial por tomografía de tórax. Es una plataforma basada en un sitio web para detección de COVID-19 en imágenes de tomografía de tórax mediante inteligencia artificial usando Deep Learning. Se desarrolló en colaboración del Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes, el Centro Virtual de Computación de la UNAM y el Servicio de Imagen del Hospital General del Centro Médico Nacional de La Raza. Es el primer sitio web abierto, gratuito en el mundo para detección de COVID-19 por tomografía de tórax. Es el primer algoritmo para detección de COVID-19 por tomografía de tórax hecho en México. Y adicionalmente pertenecemos a la Fuerza de Tareas Conjuntas de la RCNA para el repositorio de imágenes de datos. Permite cargar múltiples imágenes de un mismo paciente en distinto plano, da resultados inmediatos en 15 segundos, da dos resultados, uno de clasificación, que da una probabilidad de COVID-19, y uno de segmentación, que da una localización y cuantificación de lesiones. Fue realizado mediante técnicas de aprendizaje profundo, se construyó mediante múltiples redes convolucionales para clasificación y segmentación de lesiones de pulmón, vidrio despulido y consolidación fueron las que se escogieron. Permanentemente está aprendiendo y mejorando, y que cuenta con todos los estándares de ética de los datos de identificación de los pacientes. Nosotros lo que pedimos es que los datos que se suban estén totalmente anonimizados. Los datos de validación interna que han obtenido las dos funciones que tenemos, las redes neuronales de clasificación y segmentación, ha sido una exactitud del 90%, una sensibilidad del 89%, una especificidad del 91%. Y la segmentación, una exactitud del 99%, una sensibilidad del 95%, una precisión del 85%. Esta es la página web con la que pueden entrar, se registran, ponen todos sus datos. Importante que pongan su número de cédula porque esto es solo para médicos. Y una vez registrados, dan clic en el botón de registrar y ya les va a aparecer esta ventana. En esta ventana hay distintas opciones, en este caso iremos al historial. Y en el historial ustedes pueden editar los diagnósticos que ya hayan subido. O sea, si ustedes ya subieron a un paciente y ya saben que la PCR es positiva, pueden ponerle que la PCR finalmente sí fue positiva.
y pueden poner cualquier dato que no hayan cargado previamente. Para cargar las imágenes debemos llenar una serie de datos. Ponemos una clasificación clínica de acuerdo a lo que ya expliqué, petición de la prueba en donde el paciente esté, resultados de PCR, si el tipo de ventilación, la saturación y donde la evolución que finalmente tenga el paciente. Seleccionamos el archivo, el cual tiene que ser nombrado solo con, por ejemplo, sin datos de números. Por ejemplo, caso 1, sin poner caracteres especiales. Importante. Y podemos subir imágenes tanto en JPG, PNG, TIFF y DICOM. Vamos a ver una serie de ejemplos. Este era un paciente masculino, 43 años, con PCR positivo del Hospital La Raza. Y finalmente, el resultado que nos da, primero vemos un resultado de clasificación, que nos da una probabilidad del 100% para COVID, y vemos que sí tiene el patrón típico de COVID. Y luego vemos el porcentaje de afectación de consolidación del 23% y de virus expolido del 29%. Esto va a ser según el corte, este resultado que da en este caso. Otro paciente con PCR positivo de 62 años nos da una probabilidad de COVID del 99% y nos va a dar distintos porcentajes. Algo muy importante es que este algoritmo nos permite valorar el pulmón sano. Si ustedes ven, se puede relacionar con lo que decíamos, lo de presión aérea que hablaba Gattinoni. Otro paciente en el que la probabilidad de COVID nos da del 99% y tenemos un pulmón sano del 65%. Otro paciente que tiene una probabilidad de COVID del 98% y un pulmón sano del 78% con una consolidación prácticamente pues, negativa, y eso es lo que vemos exactamente en la tomografía. Y vemos que, bueno, este algoritmo verdaderamente alcanza unos niveles de precisión muy, muy altos y va a ir mejorando. A la medida que tenga más imágenes y lo alimentemos más, la red neuronal se va haciendo cada vez mucho más experta. En este caso, la probabilidad es del 67 y pues nos habla que también es un COVID-19. En este que son datos un poco en las bases, periféricos, nos habla que tiene una sensibilidad del 60. Sin embargo, tampoco tenía muchísimos datos esta tomografía y sí lo dio como un COVID-19. Y en el caso de otras no COVID, ejemplo esta, en caso de una cavitación, ya nos da un resultado como neumonía. Esa sería la otra respuesta que da. No va a decir si es viral, bacteriana o fúngica, porque no fue entrenado así, pero sí va a decir que es neumonía y le va a dar una probabilidad de COVID baja, en este caso del 27%. En esta, que es una neumonía fúngica, hecho por mucormicosis, nos da una probabilidad de COVID del 0.1%. Y para influenza, que sería un diagnóstico muy, muy diferencial de COVID, en este caso nos da que la probabilidad es para neumonía y nos da una probabilidad de COVID del 0.1. Entonces, bueno, este algoritmo lo hemos estado entrenando arduamente para que pueda distinguir. Sin embargo, va a haber momentos en que no distinga con la influenza. Y este caso es muy especial porque me lo envió una doctora de un hospital de Veracruz, en el que le habían hecho una tomografía a un paciente, y si observan son datos muy, muy, muy sutiles. El algoritmo dio una probabilidad del 58%, pero el paciente estaba asintomático y finalmente se le hace el 27 de mayo otra tomografía, se prueba el algoritmo, nos da una probabilidad más alta y finalmente tenemos un resultado de PCR, el cual es positivo. Entonces nos habla que el algoritmo está siendo bastante sensible para detectar casos hasta en el menor detalle. Algo muy importante es que el uso del sistema ya se ha generalizado. Estamos en 23 estados del país. Tenemos un total de 552 usuarios. Finalmente, el sector público ha sido el que más lo ha usado, pero el sector privado también ha estado presente. Y ya tenemos esta estadística que está en tiempo real y podemos ver el top 10 de los hospitales que están usando el sistema. Finalmente, hemos visto que el Hospital Covadonga de Veracruz es el que más lo está usando, luego sigue el Hospital La Raza y el Hospital ABC también lo está utilizando. Y distintos hospitales, en realidad, en total, si vemos
el total de hospitales tenemos 353 hospitales que lo usan, pero que lo usen de forma así sistemática, pues este sería los del top 10. Obviamente, ¿quiénes van a ser los que más usan el sistema? Pues radiólogos, seguido de médicos generales de urgencia, pero bueno, esperemos que se dé más el sistema. Y finalmente, pues mostrar un poco del equipo de trabajo. Este es el equipo clínico radiológico. Pues estaría yo, el doctor Valencia, estaría la doctora Serrano, el doctor Ramírez, el doctor Flores, la doctora Guevara, el doctor Rogers y el doctor Piña. Y tendríamos también por parte del Centro Virtual de Computación del Laboratorio de Procesamiento de Imágenes de la UNAM, tendríamos al coordinador general del proyecto, que es el doctor Boris Escalante, y que ha permitido que pues, podamos llevar a cabo todo este proceso. Y finalmente las coordinaciones académicas de la doctora Jimena y cada una de los desarrollos que se ha usado. Eso ha sido un trabajo impresionante, interdisciplinario. Hacer una mención muy especial a... Todos han sido muy importantes, pero hay que hacer mención especial de algunos, como Steve, José Carlos, Leo, entre otros. Y finalmente, bueno, y también ha tenido participación de la física médica. Acá unas imágenes del laboratorio de Centro Virtual de Computación. Y pues ha sido una magnífica experiencia estar trabajando con todos ellos. Finalmente, agradecimientos a todas las autoridades del Hospital La Raza que nos han permitido desarrollar este proyecto, a las autoridades de enseñanza, al doctor Víctor Mora, coordinador de programas académicos del IMSS, y al doctor Jesús Ramírez, jefe del servicio de la radiología del Hospital General. También agradecimientos a distintas sociedades y hospitales colaboradores, a la Sociedad Médica de Radiología Pediátrica, al Instituto Médico de Seguro Social, a la Federación Mexicana de Medicina Nuclear, que nos ha permitido estar hoy presentando este tema y que ha estado muy interesado en este tema, al Hospital Infantil Teletón de Oncología, al Hospital de Especialidades, que también ha estado muy pendiente, al Hospital General La 48, sobre todo a la doctora Ronzo, que ha estado muy pendiente desde el inicio, la doctora Flores, del Hospital de Veracruz, al Hospital ABC, bueno, distintos hospitales que han estado y que han estado metiendo. Ahorita lo que queremos es que definitivamente se unan a este magnífico proyecto y cada vez seamos mucho más, porque entre más imágenes tengamos, el algoritmo va a ser mucho más fuerte y vamos a poder salvar muchas vidas. Y finalmente, como conclusiones y el mensaje que debe llegar es que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de la cual se desconocen muchos aspectos en la actualidad. No existe un tratamiento curativo ni una vacuna. La prueba gold estándar solo se realiza en determinados casos en nuestro país y los resultados son tardíos. La inteligencia artificial surge como una gran alternativa para generar modelos a partir de grandes volúmenes de información, fusionando tantos datos moleculares, clínicos, epidemiológicos y de imagen que permitan detectar, contener y tratar el COVID-19 y detener esta pandemia. Y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Si tienen preguntas, se las pueden realizar al doctor por medio del chat para que el doctor las vaya respondiendo. Ok, bueno, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas. Bueno, sí, primero para los formatos, hay un video tutorial donde pueden ver exactamente cómo, pero sí, están todos los formatos que ya indiqué. Nos pregunta el doctor Flavio Ernesto Trujillo que si es necesaria una autorización institucional del Comité de Investigación para participar en el entrenamiento de este algoritmo. Pues primero, doctor, muchas gracias por la pregunta y para subir las imágenes no necesitan autorización, sin problema. Si ustedes quieren ya algo mucho más formal o serio, pues ya se podrían acercar a nosotros para ver qué es lo que quieren y en ese caso sí tendrían que tener una autorización de su comité. Vamos a ver qué otras preguntan.
Doctora Nayeli Ortega López, que sí, en pacientes con comorbilidad de POC, la sensibilidad y especificidad del sistema se ve afectada. Pues en este caso, el algoritmo ha sido probado con múltiples enfermedades y su sensibilidad y especificidad nos ha afectado. Entonces no hay problema con pacientes con EPOC. No sé si tengan otra pregunta. Sí, todos los que nos quieran contactar, les voy a dejar mi correo electrónico y mi número telefónico. Igual también en la página tenemos todos los datos, pero se los puedo dejar también en este chat. Este es mi correo personal, por si quieren hacer algún tipo de contacto o si tienen alguna duda, también pueden hacérmela. Por ahora el proyecto nos pregunta la doctora Dalia María Soto, que si el proyecto es permanente o tendrá tiempo para abastecer el programa. Por ahora, el proyecto pues está en curso y sí necesitamos alimentarlo más, por eso sería importante que hubiera muchísimas más imágenes, pero pues sí, en el momento no hay ningún problema. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hay una pregunta que me hacen acerca de los resultados que tiene el Deep Learning como pronóstico. Es una excelente pregunta, la está haciendo la doctora Jaiser Damián Rodríguez. Sí, el Deep Learning justamente se está usando y es justamente una de las cosas que nosotros queremos desarrollar como pronóstico para definir qué paciente va a necesitar ventilador. Y para eso sí necesitaríamos muchos datos clínicos, no solo radiológicos, para poder definir ese algoritmo. Pero yo creo que esa va a ser la solución para salvar muchas vidas. Voy a dejarles el correo electrónico. Nos preguntan también, bueno, no veo el nombre porque sale de Huawei Mate 20, pero nos hace una pregunta el doctor y nos pregunta que para cuándo la plataforma de teletórax. Justamente estamos trabajando en ello, estamos también haciendo una plataforma para radiografía y pues espero que pronto la tengamos. Sin embargo, todos los que puedan compartirnos imágenes de pacientes COVID positivo con radiografía, bienvenidas. El doctor Miguel nos pregunta que cómo podemos asegurar la calidad de la información que introducimos a la red. Eso es muy importante, por eso la recomendación inicial es que fuera en DICOM, es lo ideal. Si no es en DICOM, entonces en JPG, pero que sea bajado directamente del sistema, no fotos de teléfono, de celular. El doctor Uriel Ríos nos pregunta, esto también es una muy buena pregunta, que si existe alguna alteración en el valor de la sensibilidad y especificidad en protocolos de baja radiación. Justamente esa gran alianza que tenemos con los físicos médicos nos está ayudando para que nosotros podamos hacer también esto con protocolos de baja radiación. Entonces podremos no solamente ayudarle al paciente para el diagnóstico preciso, sino que también va a tener muchísima menos radiación. El doctor Andrés Aldaña nos pregunta que si la diferenciación de los fenotipos es tomográfico también tiene características clínicas. También tiene características clínicas que están basadas en la elastancia. Pero bien claro lo dice Gattinoni en su artículo. Finalmente lo definimos con la tomografía.
Es importante, con algunas preguntas que me están haciendo en el chat, el tema de sensibilidad y especificidad. Como expliqué dentro de la ponencia, esto se tiene que primero hacer una validación la cual va a estar de acuerdo a lo que nosotros ya hayamos escogido, si es una clasificación, segmentación o una detección. Y se van a tomar distintas métricas. ¿Y cómo se van a establecer? Con casos que nosotros tengamos confirmados con PCR positivo. La segmentación, ¿cómo se valida? Cuando se hacen segmentaciones, que nosotros los radiólogos las hagamos y esto vaya en contrapeso a la segmentación que hace la inteligencia artificial. No sé si tengan alguna otra pregunta. También les dejo mi teléfono por si pues alguna duda y ya finalmente pues los contactaríamos por si tienen más dudas o quieren participar en el proyecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta para el doctor que le puedan hacer por medio del chat? Creo que ya no hay, doctor, ninguna. Solamente la doctora Estrella Ávila comenta que sería posible que los residentes de medicina nuclear profundizaran más en este campo como complemento de su preparación. Sí, claro, por supuesto. Podemos ver todos los medios para que se puedan profundizar, puedan aprender algunas cosas de inteligencia artificial. Yo les quiero compartir mi experiencia porque verdaderamente me ha gustado mucho este tema y en un principio lo que había hecho era estudiar y tomar cursos, pero finalmente lo que dio el plus fue haber conocido ciertas personas como el doctor Fabián del Civicom y finalmente conocer a todo este grupo maravilloso, impresionante porque es gente muy, muy, muy preparada y la verdad quedo muy impresionado de la capacidad técnica e intelectual que hay en este país y a lo que podemos llegar. Verdaderamente yo creo que esto no es solo algo para que se quede en México, sino que para que vaya a toda Latinoamérica. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más requiere una pregunta? Muchas felicidades, doctor, es lo que están comentando la mayoría en el chat por esta ponencia. Ok, pues muchas gracias a todos por su atención y espero que les interese mucho este tema y cualquier cosa ahí estamos. Y suscríbanse a la página, úsenla para todo lo que necesiten. Ok, doctor, pues le agradezco muchísimo por esta plática para todos y pues les agradezco a todos por haber estado presentes en la sesión científica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Federación Mexicana de Medicina Nuclear por darnos esta oportunidad y esperemos que no sea la última. Claro que sí, pues muchísimas gracias a todos y pues con esto concluimos esta sesión y pues muchas felicidades, doctor. Muchas gracias a todos.